Bien, pido perdón primero porque estoy muy mal de la garganta, así que me voy a escuchar un poquito rara. Voy a hacer lo posible para que se entienda. Bueno, primero muchas gracias a Pame. No conocía el grupo de trabajo, así que me encuentro pero recontra agradecida que me hayan invitado. Me parece re lindo este tipo de experiencias, así que bueno, muchas gracias, buenas tardes. Como bien dijo Pame, mi nombre es Jimena y tengo a cargo el espacio de educación sexual integral en distintos profesorados del IFED número 14. Lo tengo a cargo en el profesorado de matemática, en el profesorado de geografía y en el profesorado de lengua y literatura. Bien, la actividad que yo elegí en esta situación para compartir es una actividad que yo denominé frases que escuchamos o decimos. Si quieres pasar. El contexto es el que contamos, es en una materia que tiene formato taller, ¿sí? Que pertenece al IFED 14. Pasa si querés. Y cuando doy esta actividad, pasa a la siguiente, por favor. Bien, decido darle esta actividad en la cuarta clase, donde primero trabajé algunos temas que yo considero que son introductorios a la temática de ESI, porque bueno, particularmente yo lo que trabajo es con personas que están estudiando para ser profesores. Entonces un poco les tengo que contar primero, antes de cómo trabajar la ESI, de qué se trata la ESI, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre trabajar en una primera clase lo que tiene que ver con distintos enfoques de educación sexual. Trabajamos algunos, hay muchos, pero trabajamos algunos que en la actualidad coexisten, ¿sí? Trabajo 5 enfoques, donde por último nombro el enfoque integral. Después en una segunda clase explico por qué es que justamente elegimos ese enfoque. No es una elección mía, sino que hay una ley que lo indica, que es la ley 26150. En una tercera clase, bueno, en esa segunda clase nos dedicamos más que nada no solamente a conocer la ley, sus alcances, qué ha pasado con esta ley, relacionamos con distintos temas, con distintas noticias de actualidad de nuestro país. Y en una tercera clase trabajamos mitos en relación a la implementación de la ESI, ¿sí? Donde surgen muchos temas que ahí se empiezan a sentir muy identificados e identificadas con algunas ideas que surgen a partir de qué es la ESI o cómo sería la implementación de ella. Bien, y en la cuarta clase es donde trabajamos esta actividad que yo elegí acá para contar, que tiene como contenido los ejes de la ESI, ¿sí? En esta clase básicamente nos acercamos ya de lleno a de qué se trata la ESI, qué es lo que trabajamos cuando decimos que abordamos la ESI en la escuela. Bien, si pasas a la siguiente. Bueno, ya a esta altura todos y todas conocemos cuáles son los 5 ejes, trabajamos los 5 ejes. Lo trabajo a partir de el capítulo número 2 del libro de Guía Básica para trabajar la ESI en la escuela y la familia de Fundación Huésped. Elegí este libro porque es un libro que tiene una lectura muy amable, es una lectura simple, es un vocabulario muy simple, que es lindo, es entendible, es muy actual. Y lo vengo trabajando hace 3 años ya y a los grupos en general les gusta mucho y es un libro que después me terminan preguntando si lo pueden tener completo porque trabajo algunos capítulos, ¿sí? Bien, y particularmente en esta actividad que elijo en la cuarta clase es una actividad sumamente sencilla, es una actividad muy simple en la que les presento primero el material, ¿sí? Primero hago una introducción, esto de que, bueno, ya vimos que en 2006 se sanciona la ley, que bueno, que en 2008 se publican los lineamientos curriculares, pero bueno, empiezo a decir, bueno, ¿qué trabajamos con la ESI? ¿Cuáles son los contenidos? Y ahí es cuando empieza a surgir un montón de preguntas, porque más o menos los grupos hoy por hoy tienen una idea general de lo que es la ESI, pero no una idea específica. O sea, no saben decir a ciencia cierta qué se trabaja cuando trabajamos la ESI. Entonces, bueno, acá ya específicamente le damos un marco teórico y utilizamos esta bibliografía que nombraba, donde especificamos que se trabajan estos 5 ejes, ¿sí? Que parecen poquitos, pero en realidad son muy abarcativos, muy amplios, muy lindos, muy complejos, pero desafiantes, pero muy lindos sobre todo, ¿sí? Si puedes pasar a la próxima. Bueno, acá aparece otra vez el nombre de esta actividad. ¿Por qué frases que escuchamos y decimos? Porque yo al grupo clase, pensemos en que yo tengo en estos 3 grupos en los que doy este taller, es un tercer año y son grupos, por ejemplo en un profesorado de geografía son grupos numerosos.
estamos hablando, tenemos poca matrícula, pero en general son 20, 25 en geografía, en matemática quizás sean 10, en lengua entre 10 y 15. Entonces es una actividad en la que los divido por grupos pequeños, y les entrego el material bibliográfico donde ven específicamente los 5 ejes, y también entrego frases. O sea, son papelitos donde hay frases que son un poco ficticias y no tanto. Son frases que yo elegí porque las escuché, ¿sí? Las he escuchado en ámbito educativo, las he dicho quizás, o en alguna de sus variantes, las he escuchado en reuniones familiares, las he escuchado en reuniones con amigos, amigas. Entonces, la idea es que a ver si se sienten identificados o identificadas con estas frases. Todavía no la pasé, pero creo que van a entenderlo mejor cuando presenten las frases. La idea de esta actividad es que ellos conozcan el material, conozcan cuáles son los ejes, pero con las frases particularmente es que puedan identificar en esa frase con cuál eje se puede relacionar. Y a partir de ello se empiezan a dar cuenta de que esa frase no es muy afortunada. Esa frase que les tocó no es muy linda, no es amable. Entonces la idea es que digan, bueno, no está bien esta frase, ¿sí? Pero bueno, surgen muchas cosas cuando se encuentran con ella, y el primer paso es, que yo les digo a los grupos, es, bueno, ¿qué les pasa con esta frase? ¿La han dicho? Seamos sinceros, ¿la han dicho alguna vez? ¿Han dicho algo parecido? ¿La escucharon? ¿En qué ámbito? ¿Sí? Y bueno, discutan entre ellos mismos, y después identifican con cuál eje se puede relacionar, y la consigna tiene que ver particularmente con la posibilidad de reformular esa frase, para que esa frase ahora sí tenga una mirada de ESI que esté atravesada por la ESI, por los 5 ejes de la ESI. Bien, y ahora sí les presento algunos ejemplos de frases. En realidad yo llevé varias frases, acá traje algunas poquitas para que esto no se hiciera tan largo. Una frase que es una bastante popular, o sea, elegí esta porque en los 3 grupos que trabajé esta actividad, en los 3 grupos me dijeron, la escuché, la he escuchado muchas veces en la escuela, me la han dicho, y también pasó, particularmente una estudiante me dijo, yo la digo muy seguido, se la digo a mi hija muy seguido, ¿sí? Bueno, entonces con esta frase de sentate bien, que sos una señorita, los 3 grupos coincidieron en relacionarla con el eje de perspectiva de género, ¿sí? Esto de bueno, estos estereotipos que existen en relación a los géneros, qué es propio de ser varón, qué es propio de ser mujer, qué sería lo bueno, cómo sería sentarse bien para una mujer, ¿sí? Y qué es lo que sería mal, por lo tanto. Bien, y la posibilidad de reformulación, si haces clic, Pame, en la frase, sobre la frase. Bien, algunos grupos, 2 de los grupos con los que trabajé, dijeron que coincidieron, les llevó un rato de discusión, coincidieron en que ellos directamente no la dirían, si tienen una mirada de ESI, no la dirían nunca. Entonces consideraban que no hay posibilidad de reformulación. En cambio, otro grupo surgió que dijeron, bueno, pero quizás se lo dice, más allá que es una frase sumamente estereotipada, dijeron, bueno, quizás se los dice de una manera de cuidarlos desde el lado de la salud, desde la postura, de que les puede hacer daño esa postura. Entonces, bueno, dije, bueno, entonces, ¿cómo la cambiarían? Y este grupo dijeron, bueno, la cambiaríamos por sentate bien, porque esa postura puede hacerte daño, ¿sí? Sin marcar género, y no importaría quién se la diga, si un varón o mujer, tendría que ver más con la postura, ¿sí? Bien, hace clic por fuera. Otra frase que elegí es la de no llores por ese noviecito, ¿sabes cuántos más vas a tener? Es una frase también bastante común, me imagino que acá también la han escuchado mucho, o en otras variantes. Con esta frase nos detuvimos bastante en esta frase porque pasó de que hubo mucha identificación. Por ahí quizás con otra variante, por ejemplo, una estudiante dijo, avergonzada, primero se avergonzó de que no tenés por qué avergonzarte, o sea, estamos acá para aprender, dijo, yo se la dije a mi hija, pero le dije algo parecido, no le dije eso. Me dijo, primero se atajó como para que no la retara, me dijo, yo no le dije eso. Yo le dije, bueno, ¿qué dijiste que te sonó parecido? Y me dijo, yo le dije, es re feo, ¿cómo vas a llorar por ese chico? ¿Sí? Entonces, bueno, era una variante de esta frase, ¿sí? Aparecieron entonces a partir de que ella abrió esta puerta,
empezaron a aparecer un montón de variantes. Aparecieron variantes del estilo de vos sos una piba tan linda, ¿sí? ¿Cómo te vas a llorar por él? No te hagas problema, pasa, todo pasa, ¿sí? Bueno, hay muchas variantes de esta frase. Bien, obviamente esta frase está relacionada con el eje de afectividad. Claramente llegaron rápido a esa conclusión porque hasta el momento ellos no conocen mucho de este eje de afectividad. Cuando se encuentran con el material donde explica tan claramente qué es la afectividad y por lo tanto cómo sería abordar la afectividad, validar, ¿sí?, emociones, sentimientos, entonces cuando se encuentran con este material y esta frase, encuentran relación y dicen, bueno, claramente al decir esto no se está valorando la afectividad, no se está validando esa emoción, ¿sí? Al contrario. También surgen, bueno, conclusiones del estilo, bueno, ¿cómo sería? ¿Sí? Que ahí llevó como un trabajo bastante arduo porque preguntaban, bueno, ¿cuál sería la frase correcta? Costó mucho la reformulación de esta frase porque también salió como conclusión en uno de los grupos que no estamos educados, ¿sí?, en emociones. Entonces no sabemos qué hacer con las emociones, ¿sí? No sabemos qué hacer con nuestras emociones, no sabemos qué hacer menos con las emociones de los otros, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer más variantes de esta frase del estilo, si veo a alguien llorando, no llores, no te pongas mal, ¿sí? Entonces yo siempre le digo, claro, y con eso vos automáticamente las lágrimas vuelven para adentro. Ya está. Claro, es como que, listo, me dijiste que no me ponga mal y listo, ahora me siento automáticamente bien, perfecta. Como ¿sí? si estuviera mal llorar. Claro, exacto. De algún modo no nos damos cuenta a veces, pero estamos diciendo está mal, está mal estar triste. Sí sabemos lidiar con emociones como la alegría, el enamoramiento, no sé, la felicidad, pero no sabemos lidiar con emociones que consideramos que son negativas. ¿Sí? Y al considerarlas negativas suponemos que está mal sentirlas, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a aparecer muchas conclusiones. Esta clase, tengo 3 módulos yo para dar esta clase, entonces doy como pie, por eso es bastante simple, porque en realidad se complejiza en cuanto a los aportes, ¿sí? Se hace como, de hecho a veces en uno de los grupos me llevó 2 clases, ¿sí? Porque empiezan a aparecer muchos ejemplos. Bien, para no hacerlo más largo, si haces clic, aparece la reformulación. Uno de los grupos, por ejemplo, eligió lamento que te sientas así, acá estoy si necesitas algo, ¿sí? Y otro grupo dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Bien, aparecieron muchas más. Elegí estas 2, pero aparecieron algunas más. Pero vuelvo a remarcar esto de que para mis grupos fue fácil identificar de que no se estaba valorando la afectividad, pero era difícil decir, bueno, ¿cómo sería valorar la afectividad? ¿Cómo sería validar una emoción? A partir de la palabra, ¿no? Y, por ejemplo, muchos dijeron, bueno, quizás a veces no hay que decir nada y simplemente decir, estoy acá para acompañarte, no sé qué puedo hacer. Vos decime, ¿a vos te ocurre? Claro, pero como no puedo, porque también apareció esto de, y yo la abrazaría, pero vos sabés si esa persona necesita un abrazo, ¿sí? Entonces, por ahí quizás hasta es más, no sé, por ahí más adecuado preguntar, ¿qué necesitas? ¿O qué crees que te puede ayudar en este momento? Pero es muy difícil, ¿sí? Bien, otra frase es la de, y esta también causó bastante impacto en los grupos, mañana viene mi hija, me dice que se siente una oveja, ¿le pongo un cencerro? ¿Sí? Bien, aunque no lo crean, escuché esta frase, ¿sí? Y la escuché en la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, también es una frase que costó la reformulación. Automáticamente sí la identificaron o relacionaron con el eje de respetar la diversidad, ¿sí? También relacionaron uno de los grupos con valorar la afectividad, con derechos, ¿sí? Y la posibilidad de reformulación. Algunos grupos consideraron de que no había posibilidad de reformulación, que directamente no dirían nada, ¿sí? Pero otro grupo dijeron, bueno, quizás diría la transición de género es algo que debe ser respetado, haciendo alusión a que no es algo que debe ser ridiculizado, que no debe ser, que no se debe tomar al pasar, sino que es algo complejo y que debe ser respetado y tomar con la seriedad que se necesita. Bueno, y como decía, bueno, algunos otros grupos consideraron que no había contexto en el que dirían algo.
en relación a esto. Entonces no dirían nada, preferían no decir nada a decir algo que no era afortunado. Bien, otra frase, y que es bastante común, la he escuchado mucho, es el estás más flaca, estás mucho más linda. ¿Sí? Esta frase y sus variantes también, hubo mucha identificación. Otras variantes que me nombraron fueron la de lo contrario, es estás más gordita, te ves más saludable. ¿Sí? Entonces, bueno, se charló mucho de esto de decir, bueno, en realidad ser flaco, ser gordo es una característica. El tema es cuando le damos una connotación positiva o negativa. La importancia de decir, bueno, lo bueno no es estar flaco, estar gordo, lo bueno es estar saludable, no la forma que tenga el cuerpo. Y bueno, y aparecieron como muchos casos y ejemplos de frases parecidas a esto. La relacionaron más que nada con el eje que tenía que ver con el cuidado de la salud, también con el eje de afectividad, son los que más aparecieron. Y la posibilidad de reformulación, algunos grupos no encontraban posibilidad de reformulación, dijeron directamente no la diríamos nunca, pero otros grupos dijeron, bueno, podríamos decir se te ve bien, se te ve feliz, ¿sí? O me gusta verte bien. Bien, como dije, en realidad trabajamos un montón de frases más. Yo traje algunas poquitas para que... Sí, perdón. Pero a pesar de que los chicos dijeron que no lo dirían nunca, es bastante mentirosa esa frase, sí, porque eso es mucho más común de lo que uno cree. Sí, de hecho... la gente cree que al decirle yo soy una persona flaca, siempre lo fui. La gente piensa, el general de la gente, piensa que si vos le decís a alguien que está flaca y se lo remarcas, es un halago para el otro. Y muchas veces no es así. Sí, tal es cual. molesto. Sí, tal cual. Piensa que si vos decís está gordo está mal, entonces a la persona está gorda tratás de no decirle, pero al flaco se lo dicen a veces todo el tiempo, indiscriminadamente, pensando que no le molesta. Sí, tal cual. Por eso todo el tiempo en este tipo de clases, sí. Claro, sí. Todo el tiempo por eso remarcamos en estas clases esto de este es un lugar seguro, no nos vamos a juzgar, podemos decirlo. La idea es que estamos aprendiendo y que podamos construir conocimiento entre todos y todas. Entonces, bueno, no pasa nada. Nos reímos mucho en este tipo de clases, así que por eso son actividades que son muy lindas, porque surgen cosas que están muy buenas y que ayudan a poder seguir creciendo, ¿sí? Yo todo el tiempo le digo a mis estudiantes que yo aprendo mucho con ellos, ¿sí? Todo el tiempo. Surgen cosas que son re lindas y hacen trabajos muy lindos. Pero bueno, esto que decías vos, sí. Primero, mis estudiantes cuando presento este tipo de actividades no se animan a decir, yo la dije. Lo primero que aparece es, yo la escuché. Qué mal que yo la escuché. Qué mala esa persona que la dijo. Pero cuesta un poco, pero después van aflojando y empiezan, bueno, puede ser que yo haya dicho algo así, ¿sí? O empieza a aparecer bueno, yo no la dije, la dijo un amigo, pero bueno, ¿cómo sería algo, claro, ¿cómo podría cambiarla para que sea un poquito más linda la frase? O a veces también aparece el cuestionamiento de decir, a ver, ¿qué tiene de malo que lo diga? ¿Sí? Y aparece también. Entonces, bueno, también... Claro, como yo soy libre de decir lo que quiera. Tal cual. ¿Cuál es el problema? Creo ¿Sí? que cuando ya estamos opinando sobre el cuerpo del otro está mal. Claro. Decir lo que quieras, pero de opinar del cuerpo de los demás está mal. Claro, pero aparece mucho esta idea de no se opina de cuerpos. Tienen como muy marcada, bueno, listo, no se opina de cuerpos, pero a veces tienen miedo de plantear, bueno, pero ¿por qué no se opina de cuerpos? ¿Sí? Entonces hasta que se animan y empiezan a decir, bueno, pero ¿qué está mal de opinar de cuerpos? Y bueno, listo, surge, entonces lo charlamos, lo debatimos, lo discutimos, ¿sí? La idea es que todo el tiempo no sea mi palabra la autorizada ni una jueza que va a decir lo que está bien y lo que está mal, sino que como grupo, a partir de lo que leemos entre todos y todas, qué nos surge, qué podemos responder, cómo resolveríamos distintas situaciones, ¿sí? Y esto pasa con esta actividad, pasa muchísimo, es una actividad súper linda, pero es una actividad donde hago mucho hincapié en esto de, ¿por qué traigo estas frases? Porque las escuché en la escuela, ¿sí? Y a la escuela la hacemos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hago yo desde mi lugar? Porque la idea no es que después vayan a la escuela y juzguen lo que dice el otro, sino que reflexionen sobre lo que dicen y hacen ellos y ellas, ¿sí?
Y bueno, uno de los objetivos de esta actividad no es solamente que conozcan cuáles son los 5 ejes, porque si no yo haría una clase expositiva donde explico y expongo de qué se tratan los 5 ejes, que se los aprendan de memoria y listo. Y no, la intención de este tipo de actividad es que puedan conocer la temática, pero que además sus alcances, ¿sí? Y que ellos, cuando sean profes de geografía, por ejemplo, no es que van a trabajar solamente un eje de la ESI a partir de trabajar, por ejemplo, migraciones y trabajar el papel de la mujer en las migraciones, en los movimientos migratorios, sino que entiendan que también pueden y trabajan los ejes de la ESI con todo lo que hacen dentro del aula, ¿sí? Porque el comunicar y el enseñar no tiene que ver solamente con pararme frente al pizarrón o dar una clase expositiva, sino que se está comunicando y enseñando desde el momento que pisamos una escuela, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos y con lo que callamos. Entonces, bueno, esto es algo que todo el tiempo estamos tratando de reforzar esta idea para que puedan reflexionar qué es lo que hacen acerca de su propio quehacer y sus propias prácticas docentes, y para que todo el tiempo sepan de que tienen cierta responsabilidad y que si trabajan una actividad áulica después del día de mañana donde trabajen algún eje, está buenísimo, pero también está bueno que eso esté acompañado por otras cuestiones que estén atravesadas por también la ESI, ya sea algo que dicen, algo que no dicen, la manera de resolver una problemática o una manera de responder que también esté atravesada por una perspectiva de educación sexual integral, ¿sí? Así que bueno, es más que nada lo mismo.